Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fueron los 5 partidos que se llevaron a cabo este día martes 10 de septiembre correspondientes a la jornada número 8 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Y hemos tenido verdaderamente partidos más que interesantes, sobre todo con resultados, no sé si decir que nadie esperaba, porque en definitiva en Sudamérica siempre hay resultados que nadie se espera, teniendo en cuenta la paridad que hay entre las distintas naciones y que verdaderamente los 10 países tienen un nivel, no voy a decir que similar, porque la realidad es que hay algunas selecciones que están por encima de otras, pero cualquiera le puede ganar a cualquiera, y eso fue lo que sucedió en esta fecha FIFA. Repasando los resultados antes de empezar el análisis correspondiente de cada uno de los partidos, la selección de Colombia se reivindicó a medias de lo que fue la derrota en la final de la Copa América y venció como local 2-1 a la Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Bolivia se hizo fuerte fuera de casa, la única selección que sumó 6 de 6 en esta doble fecha de eliminatoria fue el equipo boliviano, que derrotó 2-1 a un equipo chileno que está pasándola verdaderamente muy mal. Posteriormente tenemos el triunfo en la altura de Quito 1-0 de Ecuador sobre Perú, el empate sin goles de Venezuela contra Uruguay y la victoria muy necesaria de Paraguay 1-0 sobre Brasil. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar analizando individualmente cada uno de los partidos de estas eliminatorias sudamericanas, de esta jornada número 8. Empezamos claramente con el duelo entre Colombia y Argentina. El conjunto cafetero se impuso 2-1 al albiceleste y sigue siendo la única selección invicta en estas eliminatorias sudamericanas. Es cierto que Argentina es la única líder, de hecho ya sabía que antes de empezar esta fecha que iba a terminar esta fecha FIFA de septiembre como la única líder de las eliminatorias, sabiendo que le había sacado la suficiente cantidad de puntos a Uruguay en la última jornada, 4 más específicamente, como para que más allá de perder este duelo ante Colombia, siguiera siendo la única líder de las eliminatorias. En general se dio un partido muy pero muy parejo, donde los detalles terminaron resolviendo las acciones y obviamente una situación muy pero muy polémica. En la primera parte Argentina parecía ser dominadora, terminó teniendo en los pies de Julián Álvarez en un remate de Rodrigo de Paul las más claras de esa primera parte, pero apareció la bota de oro de James Rodríguez, un centro perfecto del número 10 y capitán colombiano que terminó en la cabeza de Gerson Mosquera. El futbolista de 23 años convirtió el 1-0 ante un Dibu Martínez que nada pudo hacer en este caso. En los anteriores 7 partidos al Dibu solamente le habían marcado tantos en un encuentro, en la derrota 2-0 frente a Uruguay. En los otros 6 duelos se había mantenido la valla invicta y en este cotejo en particular iban tan solo 25 minutos cuando Colombia abría el marcador. Lo que quedó en esa primera etapa fue un juego bastante sucio. La realidad es que en ese primer tiempo no se vio un gran despliegue futbolístico. Todo el mundo sabía que el partido iba a ser así. Por lo pronto el hecho de que se jugara a las 15:30 horas horario local, con un calor que rondaba los 35 grados, provocaba que los jugadores de ambos equipos no estuvieran físicamente hablando a tono con lo que pedía el partido. Aún así, Argentina pudo aprovechar al comienzo de la segunda parte un error defensivo de Colombia para que Nico González metiera el empate 1-1 a través de las piernas de Camilo Vargas. Y ahí Argentina parecía nuevamente reposicionarse en el partido, porque más allá de que Colombia estaba expectante ante alguna situación que le pudiera aparecer, también daba la sensación de que el albiceleste, cuando tenía la pelota en los pies, movía mejor el balón. No era del todo claro en los últimos metros, pero por lo pronto tenía alguna que otra aproximación que no era lo suficientemente peligrosa. Sin embargo, a los 14 de la segunda parte llegaría la acción polémica. Daniel Muñoz, lateral derecho del equipo cafetero, se mete en el área y Nicolás Otamendi, el capitán de Argentina, le comete penal. En primera instancia, el árbitro chileno Piero Massa no sancionó la infracción, pero después a instancias del VAR terminó cobrando la pena desde los 12 pasos. James Rodríguez, con un remate exquisito, termina marcando el 2-1 que sería definitivo.
En general Argentina tuvo más intentos, 13 contra 9, pero si miramos los tiros efectivos al arco, solamente uno para el albiceleste, que terminó siendo el tanto de Nico González. Después Camilo Vargas no tuvo que aparecer en ninguna otra situación, mientras que Colombia tuvo 5 situaciones frente a la portería de Diego Martínez para convertir. De hecho, Durán se perdió un gol básicamente solo. Sobre el final también hubo una jugada donde el guardameta argentino responde de buena manera. Pudo Colombia en los últimos 15 minutos con algún contraataque haber definido el encuentro. No lo hizo y por eso tuvo que esperar hasta que finalmente el referee señalara el pitazo final como para llevarse este triunfo. Muy importante en lo que respecta a las aspiraciones de Colombia para jugar el Mundial. Veremos si para Argentina termina siendo solo una derrota más o termina influyendo en el futuro del equipo de Scaloni. Y cuando parecía que el triunfo de Colombia ante Argentina iba a ser de lo más resonante de esta fecha FIFA, o por lo menos de esta jornada número 8, minutos después de que finalizara el duelo en Barranquilla nos enteramos que Bolivia ganó en el Estadio Nacional de Santiago. Y no es un triunfo más para el conjunto boliviano. Ahora voy a también estar dando detalles de lo que significa esta derrota para Chile, porque verdaderamente se encuentra en una situación más que preocupante. A Bolivia esta victoria lo mete de lleno en la lucha por pelear el Mundial, que era algo que no sucedía. Por lo pronto ganó los 2 encuentros en esta jornada de septiembre de la fecha FIFA y está muy bien parada de cara a lo que va a ser la jornada 9, donde tendrá que jugar contra Colombia y Argentina, y por eso mismo sabía que esta doble jornada de septiembre era verdaderamente clave. Se impuso 2-1 ante Chile con goles de Alganarás y terceros, había empatado transitoriamente Eduardo Vargas, pero esta victoria para la selección boliviana es verdaderamente más que importante. Por lo pronto lo que hay que decir es que se terminó la racha más larga sin ganar fuera de casa en toda la historia de las eliminatorias de la Copa del Mundo. Bolivia llevaba 67 partidos, sí, escucharon bien, 67 encuentros sin lograr un triunfo en condición de visitante, desde que le ganó 7-1 a Venezuela en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Un triunfo más que importante para un combinado boliviano que, como dije recién, ahora sí ya definitivamente está en la pelea por jugar el próximo Mundial. Además, con este triunfo le ha sacado 4 puntos de ventaja a Chile, teniendo que jugar como local el próximo 2025. Y por el lado del combinado rojo, el equipo dirigido por Ricardo Gareca va de mal en peor. Verdaderamente ha tocado fondo. Si no existiera Perú en estas eliminatorias, Chile sería la peor selección sudamericana sin ningún tipo de dudas, y ya lleva bastante tiempo sin poder por lo menos silvanar un par de partidos óptimos como para que el equipo se sienta un tanto más cómodo, más allá del resultado. Chile jugó verdaderamente mal. Es cierto que tuvo más situaciones de gol que Bolivia, es lógico, jugás en condición de local contra el combinado más flojo en teoría en condición de visitante de las eliminatorias. Es totalmente normal que Chile tuviera el 74% de la posesión de la pelota contra el 26% de Bolivia y 19 intentos, más allá de que tan solo 5 fueron efectivamente al arco, contra 5 de Bolivia. Pero por lo pronto, poco de Chile, 10 tiros de esquina a favor, de los cuales pocos fueron bien utilizados, y una defensa que en las 2 oportunidades en la cual Bolivia atacó verdaderamente fuerte se vio muy vulnerable. Tendrá que trabajar mucho si es que no quiere ser el gran fracaso de estas eliminatorias. Y nos vamos ahora para la altura de Quito, donde Ecuador ganó y se colocó en una buena posición en estas eliminatorias con este triunfo. Verdaderamente el conjunto dirigido ahora por el argentino Sebastián Becasese necesitaba obtener 3 unidades. Es cierto que en el duelo anterior había caído ante Brasil, que quizás era un resultado lógico, sabiendo que normalmente Ecuador, cuando visita suelo brasileño, termina perdiendo, pero en este compromiso en cuestión contra Perú y jugando como local no había ninguna posibilidad de dejar unidades en el camino. Le costó bastante al equipo ecuatoriano, teniendo en cuenta que no mostró su mejor nivel de juego. Lejos quedó el partido que disputó por los cuartos de final de la Copa América contra Argentina, donde puso contra las cuerdas al vigente bicampeón de América y campeón del mundo, y no se vio un buen nivel de Ecuador. ¿Qué es lo que sucedió puntualmente en este cotejo? Está jugando contra la peor selección de estas eliminatorias sudamericanas, y a Perú cada vez que le pegan una piña lo noquean, porque no tiene reacción, porque no tiene ningún atributo ni ofensivo
ofensivo ni defensivo como para destacarse por sobre el resto de las selecciones, y uno ya puede decir que Perú se encamina a ser la primer selección eliminada de las eliminatorias. Es cierto que todavía quedan 10 partidos, quedan 30 puntos en juego, y la realidad es que nadie puede aseverar hoy eso al 100%. Pero si Perú hasta ahora ha ganado 0 partidos de 8, solamente convirtió 2 goles en estas eliminatorias y se encuentra a 6 puntos del repechaje y a 7 de meterse de manera directa al Mundial, ¿cómo hace Perú para ganar 2 partidos de los que quedan como para meterse en la pelea? Es algo verdaderamente muy complicado porque no se avisora un futuro fructífero para el equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati. Es más, no descarto que puedan cambiar de DT antes de que termine este 2024. Ecuador terminó llegando al triunfo por un gol en el arranque del segundo tiempo de Ener Valencia, el histórico artillero del combinado ecuatoriano, que con un inexorable cabezazo marcó el único tanto del partido, y de esa manera Ecuador se llevó los 3 puntos. De esta manera Ecuador ahora se ubica con 11 unidades en la cuarta colocación de estas eliminatorias. Recordemos que al equipo ecuatoriano le descontaron 3 puntos por la mala inclusión de un futbolista en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Por eso, en vez de tener 11 puntos, debería tener 14, porque hasta ahora ganó 4 partidos, empató 2 y perdió 2. Pero por este descuento de 3 unidades tiene tan solo 11 puntos, por ahora está en el Mundial, necesita seguir ganando, sobre todo de local. Y vamos ahora a analizar el único partido sin goles que hubo en esta octava jornada de eliminatorias. Venezuela necesitaba un triunfo después de lo que fue la dura derrota 4-0 contra Bolivia en la altura. Sin embargo, no logró tener el mejor de los partidos y terminó igualando 0-0 con Uruguay. Tanto la Vinotinto como el combinado Charrúa fueron los únicos 2 seleccionados que no pudieron marcar goles en esta doble fecha de eliminatorias. Por el lado de Uruguay igualó los 2 partidos 0-0 contra Paraguay como local y contra Venezuela de visitante, mientras que la Vinotinto, como dije, sufrió un 0-4 en el Estadio El Alto contra Bolivia y ahora igualó sin goles frente a Uruguay. Fue un partido en el cual Venezuela siempre mostró un tanto más intenciones que el conjunto uruguayo, pero nunca desplegando las armas necesarias como para verdaderamente llevarse el triunfo. La realidad es que fue poco lo que hizo Venezuela como para tratar de imponerse ante un Uruguay que se nota mucho las ausencias que tiene. La verdad es que Marcelo Bielsa no ha podido subsanar a los jugadores ausentes, que recordemos que no estuvieron disponibles porque 5 jugadores uruguayos fueron sancionados luego de los disturbios que provocaron junto con hinchas colombianos en el duelo de las semifinales de la Copa América contra Colombia en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le queda a Venezuela ahora? Claramente es sumar de local todos los puntos posibles, porque si bien es cierto todavía no se encuentra en una situación limitada ni mucho menos, antes de empezar esta fecha FIFA de septiembre Venezuela estaba en otra posición. Se ubicaba en la cuarta colocación y luego de lo que había sido una Copa América en la cual fueron eliminados sin perder ningún partido, ganando los 3 encuentros de la fase de grupos y cayendo en cuarto de final contra Canadá por penales, uno se imaginaba que este nuevo arranque de eliminatorias iba a tener a Venezuela como uno de los máximos aspirantes a realizar buenos cotejos, y eso no terminó sucediendo. Por el lado de Uruguay, ya mencioné recién que las ausencias fueron insalvables por parte de Bielsa y el equipo claramente está teniendo ese bajón totalmente lógico. Después de lo que fueron a finales del año pasado las victorias sobre Brasil y Argentina, ahora el equipo charrúa está sintiendo un poco esa merma de rendimiento de muchos de sus futbolistas, y además con algunos jugadores que no están presentes está claro que colectivamente Uruguay no se encuentra en el mejor momento. Veremos si en el corto plazo Bielsa puede volver a mejorar al equipo y ser el que fue a finales del año pasado. La selección paraguaya solamente había convertido un gol en los primeros 7 partidos que se habían disputado de estas eliminatorias sudamericanas. Fue en el 1-0 como local ante Bolivia, en un partido en el que tuvo que sufrir un montón para llevarse lo que eran hasta este momento sus únicos 3 puntos en la competencia mediante un triunfo. Las otras unidades las había sumado mediante igualdades. Brasil es una selección que claramente no está bien. Está teniendo un presente bastante flojo, con un entrenador cuestionado, que no sabemos por qué hace un par de días manifestó
que el conjunto brasileño va a estar en la final del Mundial del 2026. Yo no lo descarto porque Brasil siempre es candidato antes de empezar cada una de las Copas del Mundo, pero por lo pronto, por la actualidad futbolística, Brasil hasta hoy por hoy tiene que luchar por clasificar al siguiente Mundial. En un terreno que era más favorable a pesar de esto para los brasileños que para los guaraníes, el equipo paraguayo terminó cerrando esta jornada de eliminatorias con un importante triunfo por 1-0 en condición de local. Golazo de Diego Gómez de 3 dedos, pegó en el palo y entró, nada que hacer para Alisson en lo que fue el único tanto del partido. Después de eso Brasil tuvo alguna que otra oportunidad como para igualar, pero todo fue un arrebato individual. Alguna jugada de Vinicius, algún centro pasado que pudo haber significado alguna aproximación peligrosa, pero poco de una selección brasileña de la cual se espera mucho más. Recordemos que hace 2 meses aproximadamente Brasil y Paraguay se habían enfrentado en la Copa América de Estados Unidos y el triunfo de los brasileños había sido contundente por 4-1 frente a una selección paraguaya que se encontraba quizás en el peor momento de los últimos 25 años, con el nuevo DT, con el argentino Gustavo Alfaro, que recordemos fue el entrenador que llevó a Ecuador a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahora en esta doble fecha FIFA verdaderamente han tenido un avance más que relevante. El empate sin goles ante Uruguay en el Centenario y este triunfo ante Brasil en el Defensores del Chaco demuestra claramente que se ve a una Paraguay un tanto más sólida, que todavía seguramente le falta muchísimo para empezar a destacarse como debe destacarse la selección paraguaya, que tiene jugadores jugando por ejemplo en la Premier League, pero por lo pronto tuvo la consistencia que no había tenido en las anteriores 6 jornadas disputadas entre septiembre y noviembre del año pasado. Brasil claramente se encuentra en un momento pésimo, perdió 4 de los 8 partidos que jugó en estas clasificatorias sudamericanas y tiene que recuperarse de inmediato. Por el momento está en el Mundial, pero está a tan solo un punto de quedar afuera. Para cerrar hacemos un repaso de lo que son las posiciones de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo Mundial. Argentina, más allá de la derrota con Colombia, se mantiene líder con 18 puntos, ganó 6 de los 8 partidos y eso le permite estar mirando arriba de todos en estas clasificatorias. Colombia marcha segundo ahora con 16 unidades, es la única selección que todavía se encuentra invicta con 4 victorias y 4 empates. Uruguay, más allá de no haber sumado de a 3 en esta fecha FIFA de septiembre, se mantiene en el tercer lugar con 15 puntos. Ecuador tiene 11 unidades, debería tener 14 si es que no le hubieran descontado los 3 puntos a causa de la mala inclusión de un futbolista en el pasado Mundial de Qatar, pero por lo pronto se ubica en una posición bastante favorable, teniendo en cuenta que si no ganaba en este duelo ante Perú se le podía llegar a complicar las cosas. Brasil y Venezuela son las últimas 2 selecciones que estarían clasificándose al Mundial, ambas con 10 unidades. Al repechaje iría Paraguay, que tiene 9 puntos, los mismos que Bolivia, pero los guaraníes tienen mejor diferencia de gol, -1 contra -5 del equipo boliviano, mientras que en las posiciones 9 y 10 marchan claramente las 2 peores selecciones de estas eliminatorias, que son Chile con tan solo 5 puntos y Perú, que tiene 3 y todavía no ha ganado.